ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy. Esta fue la noticia más comentada en las últimas horas. En fallo unánime, el Tribunal Oral en lo Penal de San Fernando condenó a Eduardo Macaya por abusar sexualmente de 2 menores de edad y rechazó decretar su prisión preventiva. Esto último fue algo que sorprendió, porque los delitos imputados son abusos a menores. La libertad de movimiento podríamos suponer que es un riesgo, desde ya para las mismas víctimas, por ser familiares. Aunque es importante decir que aún la condena no estaba firme. Esto significa que todavía no se ha dado una orden de ejecutar. Aún quedan etapas de apelación, podría cambiar incluso el escenario. Pero en lo medular, la declaración de culpabilidad se logró gracias, entre otras cosas, a videos que hacían indesmentibles los hechos, a pesar de los dichos del imputado y de su hijo, el senador de la UDI, Javier Macaya, quien públicamente, acuérdate, cuestionó a las denunciantes. Curiosamente, después de conocerse la resolución judicial, no ha dicho nada. Tampoco fue al Congreso. Cuando se consultó internamente sobre algún comentario del partido, respondieron que solo se refieren a temas políticos. Pues bien, en este caso, una definición política podría ser si el senador Macaya, de aquí en más, se inhabilitará en discusiones que tengan que ver con abusos a menores, por ejemplo. Pero en cuanto a lo judicial, al no decretarse la prisión preventiva, la fiscal Javiera Oro confirmó que apelarán. Y luego de ello, considerando que el Ministerio Público, que se trata de abusos sexuales reiterados, solicitamos la medida cautelar de prisión preventiva porque entendemos que no hay derecho a pena sustitutiva alguna y las circunstancias procesales del imputado variaron. En atención a eso, solicitamos el cambio de esa medida cautelar. Sin embargo, el tribunal declaró inadmisible el recurso de apelación verbal y entonces interpondremos el recurso de manera escrita. El riesgo es que, si bien es un procedimiento regular, un derecho también para las defensas y los imputados, no queda tan claro respecto de las garantías para las víctimas. Es un tema súper sensible, muy delicado, más aún al conocerse antecedentes de la investigación, como la intención de algunos integrantes de la familia de haber mantenido el tema cerrado, de no recurrir ante la justicia, que las denuncias no salieran del núcleo. Una situación, cuando menos, horrorosa, considerando que los delitos habrían sido reiterados. Este es Hernán Fernández, abogado de una de las víctimas. Es un veredicto muy sólido y muy justo que impone la verdad por sobre versiones que no correspondían. Aquí no ha habido conspiración política, no ha habido ganancia de nada, es un caso dramático y creemos que es un veredicto que también da esperanza a los niños y niñas de este país que pueden ser protegidos por la justicia como siempre ha debido ser. Y todos deben tener derecho a un juicio como este en que la policía, los peritos, las peritos y el Ministerio Público han contribuido a esclarecer la verdad y los jueces por unanimidad han determinado la culpabilidad del acusado y hoy día condenado Eduardo Macaya. Ahora, si revisas el veredicto de la justicia, la condena es por 4 delitos cometidos en contra de 2 niñas, el último de ellos ocurrido en el 2023, es decir, bajo la vigencia de la nueva ley que sanciona abusos sexuales a menores con presidio efectivo. Es importante tener en cuenta esto. Por eso la discusión sobre si era pertinente o no la prisión preventiva. Desde un punto de vista de ser un peligro para la sociedad, si amerita cárcel el delito, podríamos suponer que sí. Luego, ¿por qué no se decretó la cautelar? Otro de los aspectos que generó gran discusión pública es la diferencia en el uso del chaleco amarillo de imputado y las esposas. Algo que se ha visto en otros casos, en temas de delitos económicos, en algunos de índole sexual también, pero en no todos se utiliza. Pareciera ser que el criterio no es único, o que existiera cierta discrecionalidad. Hicimos las averiguaciones y depende de Gendarmería esta decisión. Ahí el asunto se enreda un poco porque seguimos sin saber cuál es el criterio, porque pareciera ser no es igualitario. Ha fallado el reporteo, parece. No, si hicimos la tarea, seguimos buscando y encontramos ahí algunas definiciones interesantes.
Ponte tú, una es que cuando un imputado llega a una audiencia detenido, es decir, pasa después de haber sido sorprendido en un delito flagrante a disposición de la justicia, ahí entra con el chaleco de imputado y las esposas, por supuesto. Pero cuando se trata de una citación judicial, en donde el imputado asista al tribunal sin haber sido sorprendido o detenido en el acto del delito que se le impugna, ahí es distinto, porque quedan tal como van, con la ropa que tenían. Pero aún así, no deja de ser raro. Sospechosa la cosa. Esta es una buena noticia. Bien. El Congreso despachó a ley el proyecto que evita el alza en el precio de la parafina e incrementa el monto del subsidio único familiar. La medida, que además reactiva el bolsillo familiar electrónico, tuvo la unanimidad en ambas salas en el Congreso y permite utilizar esta herramienta para pagar las cuentas de la luz. ¿Sería bueno? Ah, eso te gustó, ¿ah? Claro, que está bueno. Sí. Ahora te cuento el detalle. Esto tiene 3 patitas. La primera es el incremento de la asignación y el subsidio único familiar para el 40% más vulnerable de la población. El segundo son recursos al Fondo de Estabilización de Precios al Petróleo, para evitar un aumento en el valor de la parafina. Y finalmente, como te decía, la reactivación del bolsillo familiar electrónico en julio, agosto y septiembre. Este es el ministro de Hacienda, Super Mario Marcel. Estamos muy satisfechos que esto haya sido aprobado por unanimidad en todas sus instancias, desde el informe de la Comisión Mixta, la votación del Senado y ahora la Cámara de Diputados, y por esta vía es cierto contar con un mecanismos adicionales y apoyo adicional a los hogares, especialmente menores recursos, en esta época de invierno que siempre involucra necesidades especiales. Es importante decir que respecto del bolsillo familiar electrónico, esta es una transferencia directa a la cuenta RUT de 13.500 pesos por carga, enfocada a 1.200.000 personas. Extraordinario. Ahora, lo interesante es que en medio de la tramitación de la ley se determinó que se pudo utilizar este monto para pagar la cuenta de la luz, con las herramientas que hay en las cajas vecinas. Así que, si no lo has hecho, ya sabes, esa es una alternativa. Es bueno casi por donde se le mire, salvo porque no llega a todo. Es que los periodistas ganan mucho. O a más personas. Ponte tú la clase media. Ahí estamos casi todos. Me cagaron, No, me cagaron. Pero bueno, en fin, este es el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum. Lo que sí nos deja preocupados es que el gobierno, el beneficio otra vez lo deja el 40% más pobre y dejó a 500.000 personas que lo estaban recibiendo hasta abril afuera. Obviamente eso fue parte de la conversación, pero el gobierno no tuvo disposición para poder extender el beneficio, que claramente es muy necesario, sobre todo en los meses de invierno. Ahora, otra cosa que se logró en la comisión mixta, que nosotros habíamos pedido, era que este aporte económico se pueda utilizar también para pagar el alza de la cuenta de la luz, porque es una gran preocupación sobre todo de los sectores más humildes. A estos beneficios, es importante decir, no se postulan, ya están enfocados en quienes lo recibieron previamente. Distinto es lo que ocurre con el subsidio eléctrico, y ahí sí que hay que ingresar los datos como te he ido contando en los capítulos anteriores. ¿Te imaginas tú lo que debe ser estar atrapado 36 horas? ¡Qué terrible! Más aún, bajo tierra, a 260 metros de profundidad. Es una tortura, una pesadilla, podría ser hasta una película. Exasperante. Es lo que le pasó al minero José Miguel Espinosa, quien quedó atrapado justamente en un pique en la mina Pampa Camarones, esto en el norte del país, en la región de Arica y Parinacota. Estas fueron las horas más largas de su vida. Por suerte, y dentro de unas comillas enormes, después del derrumbe, quedó atrapado dentro de una cápsula de seguridad, así que su integridad estuvo resguardada todo el tiempo. Aún así, la espera y la incertidumbre no fue ninguna gracia. Sí, hubo momentos en que incluso se perdió la comunicación con la superficie. Sobre cómo está el trabajador luego de su rescate, en ADN conversamos con el director médico de la Clínica San José, Alex Castellanos. Esto contó. Llegó en condición estable, en este momento se encuentra en observación, estamos haciendo los exámenes de rigor, especialmente en la parte de imagenología, y hasta el momento se encuentra fuera de riesgo vital. Lo vamos a dejar hospitalizado en un área de cuidados intermedios para una observación completa y una monitorización. Él está hasta el momento de buen ánimo y pudo ya conversar con su esposa y su hija. Esta también podría ser una buena noticia. Digo porque es discutible en el origen, pero al final puede ser buena.
En realidad sí, para quienes reciban el beneficio está bien. La empresa de comunicaciones BTR, en conjunto con el Servicio Nacional del Consumidor y las asociaciones de consumidores, acordaron compensar a más de 400.000 clientes por las interrupciones en el servicio de Internet entre marzo y septiembre del 2020. Y acá no sabemos, o quizás sí van a estar todos los trolls de Internet, algunos políticos que se les cortaba el Internet, algunos hinchas del fútbol que después de determinados partidos también sufrieron cortes de Internet, pero esto es absolutamente distinto. Y puede ser bueno, pero lo malo es que se originó por una falla, no por voluntad de la empresa, sino que hubo una demanda colectiva. Fallas técnicas, espere por favor. Pero en fin, este es el director nacional del CERNAC, Andrés Herrera. Nosotros valoramos y reconocemos este acuerdo que estamos celebrando con BTR y también valoramos las medidas que ha estado tomando la empresa para restablecer la continuidad del servicio de acceso a Internet y tomar aquellas también acciones que mitiguen lo que fue el efecto de la pandemia respecto de un servicio tan demandado como el de acceso a Internet. ¿Quiénes recibirán la compensación? Esto es lo importante. Más de 413.000 clientes que tuvieron una o más interrupciones en su servicio de Internet entre marzo y septiembre del 2020. Esto incluye a clientes actuales y también antiguos de BTR. Aquí me toca. Además, van a ser compensados cerca de 20.000 personas que hicieron reclamos formales ante el CERNAC y clientes con largas interrupciones. Por ejemplo, algunos tuvieron 61 horas o más sin servicio. Ellos van a recibir cerca de 47.000 pesos de compensación. BTR implementó ya un formulario en su página web, btr.com/compensaciones. Allí te puedes inscribir y recibir este beneficio. ¡Ay! Me toca a mí hacer esto. Bueno, ¿qué más ha pasado? La Corte Suprema, en un pleno extraordinario, entregó detalles respecto de lo que ha avanzado sobre las irregularidades que se denunciaron en las designaciones de jueces. Bueno, sobre este caso, lo último también que se supo es que el ministro Jean-Pierre Matus pidió que la Comisión de Ética se declare incompetente para investigar. ¿Qué te parece? El Juzgado de Garantía de Arica aprobó la exhumación del cuerpo del soldado Franco Vargas. La solicitud la hizo la Fiscalía como parte de las diligencias para aclarar las causas de la muerte del joven conscripto. Otra más judicial, 2 cabos del ejército fueron detenidos por infracción a la ley de drogas. Era más que obvio, si se sabe que no hay que dejar cabos sueltos. En este caso fueron dados de baja. Los funcionarios fueron arrestados en la escuela de suboficiales del ejército ubicada en la comuna de Maipú y posteriormente fueron llevados a un cuartel policial. Un delincuente fue baleado por un carabinero en retiro. Esto pasó en la comuna de Independencia. El sujeto intentó asaltar al exfuncionario policial en la vía pública, recibiendo el disparo. Y en materia deportiva, si te gusta el fútbol, lo que viene va a ser un panorama de eso importante. Hay que instalarse. La Copa América y la Eurocopa ya tienen a sus finalistas. En Estados Unidos será Colombia el rival de Argentina, mientras que en Alemania se enfrentarán España con Inglaterra. Me lo pierdo sin falta. Que pasen bien, chao. Soy Leo Honores y esta fue una pausa necesaria. Ya sabes cómo va el día. Comparte este capítulo o escucha los anteriores en adn.cl, sección podcast, en podiumpodcast.com o donde escuches tus podcasts.